Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar del día de hoy, titulado Plan de Analítica Web. Hoy nos acompaña Isabel Rendón, que es consultora de Analítica Web en Metriplica. Ella nos está acompañando desde Medellín, Colombia, y nos va a contar hoy sobre la importancia de planear, implementar, analizar y actuar en un plan de analítica web. Isa, bienvenida. Te doy entonces la palabra y dame un momento, te convierto en presentadora para que puedas compartir tu pantalla. Ahora sí. Vale, buenos días. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, les reitero, pues como en todos los webinars que hacemos aquí en Multiplica y en Metriplica, primero veremos entonces el webinar y luego al final tendremos un espacio de unos 10 minutos para preguntas. Ustedes me las pueden hacer a mí por el chat de manera escrita. Yo se las leo a Isabel y ya Isabel pues nos va contestando una por una. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Gracias Isa y bienvenida también. Mucha suerte. Vale, vale, muchas gracias. Ahí me disculpan un poco la voz que he tenido como gripa, entonces voy a ir tomando agüita por los laditos, pero vamos bien. Entonces entiendo que ahí están viendo mi pantalla, la voy a poner en modo completo para que sea mucho mejor. Ahí la vemos. Y vamos en... Listo, muchas gracias por confirmarme. Bueno, entonces, tal como decía Mimi, les doy la bienvenida a este trabajo sobre plan de analítica web. Mm, Quizá para algunos dirán, pues esto cómo se hace, o suena un poco técnico y hasta quizá complicado, pero en realidad no. Yo lo veo muy en términos de como cualquier segmento de nuestras vidas. Nosotros necesitamos normalmente planear, saber para dónde vamos, qué objetivo tenemos, eh, pues trazarnos cómo vamos a medir si vamos bien o si vamos mal, luego tomar como unas acciones para armar ese rompecabezas y pues luego lanzarnos y simplemente dejar que siga adelante su curso, testear, ajustar y volver a comenzar. Es por eso que van a ver que el paso a paso está así tal cual como se los hemos planteado. Y al final dice volver a empezar. Es precisamente por eso, porque más que un proceso que se haga una sola vez, en realidad quiero comunicar como enseñanza que no es solo una vez, es un proceso que debemos hacer constantemente. El hecho de hacer este paso a paso, entender cómo se hace, es la meta que tengo aquí, más allá de lo técnico, así que para nada, no es mucho técnico, no, es más de entendimiento de qué pasa en cada etapa y al final es tomar conciencia de que es un proceso que se debe hacer constantemente, como una rueda, volverla a poner a rodar. Bueno, entonces empecemos con esa primera parte de planeación del juego. Y para empezar, me encontré con esta frase, más bien la extraí de un documento de un bien conocido en el medio de la analítica, el señor Avinash, y dice algo así como esa diferencia que hay entre los ganadores y los perdedores, pues ya hablando a nivel de analítica, los ganadores, mucho antes de pensar y preocuparse por qué herramienta, por los datos, por la implementación, que hay que hacer, se preocupan es por tener una estructura. Antes de cualquier cosa, tener una estructura, un modelo de medición, cómo voy a medir yo ese éxito o ese fracaso, y eso es lo que les da la ganancia. Los perdedores no lo hacen. Entonces, para eso sirve un plan de analítica web, así como brevemente, para ser ganador. Bueno, entonces, mmm, a ver, yo los invito, si quieren algunos hacer el ejercicio ahí, pues sería chévere que se tomen este tiempecito y escriban, se alejen de la computadora
y volvamos a lo básico, escribir y mirar para qué, reflexionar para qué existe nuestro sitio. Honestamente, cuál es de que exista ese sitio ahí. Entonces, pues aquí por poner algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos serán de registro, de compra, descarga o reproducciones. Ya cada quien sabrá en su respectivo caso cuál es el quehacer de, de, de ese sitio. Y esto lo que nos va a servir es para finalmente, cuando vayamos en etapas más adelante, ahorrarnos tiempo, esfuerzo, realmente hasta dinero. Porque pues ya sabemos que teniendo claro para qué existimos, vamos a enfocar nuestros esfuerzos a ese para qué existimos, a esa razón de ser del sitio. Entonces, importante tomarse un tiempo prudente para reflexionar sobre esa pregunta. ¿Sí? Y bueno, para ir como haciendo esa lluvia de ideas, ¿cierto? Nos podemos ayudar con este tipo de preguntas. Entonces, ¿cuál es, por qué existimos? Si vendemos online, en el caso de los que venden, o si realmente tenemos un proceso de venta off, pero el sitio nos ayuda a llegar a ese punto de vender. ¿Qué espero que esos usuarios hagan en mi sitio? Cómo voy a medir ese comportamiento? ¿Cierto? ¿Qué me va a decir ellos qué están viendo, qué están accionando, cómo se están moviendo ahí en ese sitio? Y pues realmente conducirlos. La idea es conducir, cómo conduzco yo a ese usuario a hacer ese camino, como esa miga de pan que yo finalmente me he trazado, ellos hagan en mi sitio. Y esto nos va dando como unas luces para llegar como a la respuesta, ¿cierto? Bueno, como un segundo o un segundo ajuste que vamos haciéndole a sus objetivos es pensarlos en tres momentos. Entonces, ¿quiénes son esos usuarios y cómo se enteran de mí? ¿Cómo es ese proceso de que lleguen a mi sitio? ¿Cómo los adquiero? ¿Qué espero que hagan en esa plataforma digital? ¿Cómo se comportan ahí? ¿Qué espero que realmente ellos logren allí? Y qué resultados vamos a esperar. Entonces, como estos tres bloques, es bueno reforzarlos en pro de esos objetivos que estamos escribiendo ahí. Finalmente, debemos llegar a unos objetivos donde tracemos estos cuatro elementos. Entonces, importante que estos objetivos que estamos teniendo ahí en mente o que estamos escribiendo, cuando los discutamos con el equipo a cargo, con los líderes del proyecto, del proceso, de la empresa, con las personas con las que estamos trabajando para este sitio o esta plataforma, pues debemos llegar a que estos objetivos respondan estas cuatro. Entonces, realmente que sean pues llevados, que sí se puedan llevar a la realidad, que sean entendibles. Y muchas veces cuando le dicen a uno, dígame, para que, dígame qué es su sitio o para qué sirve en 2 líneas. Así de simple, o sea, que cualquier persona que llegue y tome esas 2 líneas entienda perfectamente cuál es el objetivo de su sitio. Que podamos tener un control sobre ellos, que seamos honestos y podamos tener realmente un control asertivo sobre ellos y que nos traigan, claro está, un beneficio a corto y largo plazo. Por ahí dicen que las metas son como esos sueños, pero con fecha. O sea, lo que no tiene fecha, realmente como que se va volviendo muy ambigua y entonces es importante trazarnos unos objetivos visualizando un periodo de tiempo y que vayamos cumpliéndolos a medida que se va cumpliendo cada cierto ciclo. Bueno, entonces, esto se va viendo así. Voy a poner un ejemplo. Este va a ser un ejemplo de un sitio de venta de planes de entrenamiento deportivo. Y para este caso,
digamos que tengo estos tres objetivos como trazados. Entonces, bueno, por decir algo, yo tengo un blog para crear confianza respecto a la marca en relación a esos usuarios que están visitando esa plataforma. Y lo que quiero es que me generen leads, que vayan a un contáctenos, que me llamen, que me escriban, para finalmente, pues que me compren un plan de entrenamiento. ¿Vale? Entonces, ahí se resume lo que venimos comentando. Entonces, tengo estos objetivos y eso es lo que espero que hagan en mi sitio, que me contacten y el resultado es que me compren entonces un plan de entrenamiento. Bueno, entonces a esos tres, bueno, o a los que hayan escrito ahí, no deben ser muchos, ¿cierto? Porque es como debe ser lo más puntual posible. Le vamos a sumar otros dos bloques. Entonces, se trata de entender cómo los vamos a medir y sigo con el mismo ejemplo, en este caso como para ilustrar un poco esta idea o este concepto, cómo voy a medir que voy generando esa confianza, como ese engagement de mi sitio, eh, cómo voy a medir que llego a tener un lead, en este caso es que vayan a una sección de contacto, y finalmente, cómo mido que yo concreté esa venta de un plan de entrenamiento. Y algo muy importante es tener un indicador y un responsable. En cuanto al indicador, es sencillamente, imagínense en un semáforo. Entonces, ese indicador cuando esté en rojo, es decir, yo esta semana tuve 20 ventas de planes menos respecto a la semana anterior. Eso para mí debe significar algo, o sea, que se me para el pelo y me tengo que poner en alerta de accionarme a hacer algo para mejorarme respecto a la semana anterior, o por el contrario, ese indicador está en un verde de ok, que vamos bien y me siento feliz. O sea, eso es un indicador, una alerta que me pone a mí en rojo o en verde, o en un amarillo, ¿cierto? Y un responsable es porque aquí quiero hacer como un hincapié en que cuando somos un equipo de trabajo en un proyecto, en una plataforma digital, normalmente somos varias las personas a cargo. Y decimos, bueno, tenemos estos tres indicadores y todos somos responsables de estos tres indicadores. A la final, cuando se pone de responsables a todos, ninguno resulta doliente de específicamente alguno. Entonces es muy importante ponerle nombre y apellido a cada indicador, porque definitivamente ya cada persona se debe concentrar en tener ese semáforo al día de ese indicador. Entonces ahí muy importante hacer hincapié porque nos sucede mucho y digamos acá en Metriplica hemos experimentado eso que nos dicen, no, aquí todos los que estamos aquí somos responsables de esto. No, no funciona así. Cuando vamos en el día a día nos damos cuenta que realmente necesitamos alguien que le duela ese indicador y con el que directamente vamos a ir a hablar es cuando esté sucediendo algo respecto a este. Bueno. Ahí viene una parte en la que es importante tener en cuenta pues a la hora de planear y es tener muy claro quiénes son esos usuarios que están llegando a mi sitio y quiénes son los que yo deseo que lleguen, ¿cierto? Porque muchas veces pues llegan infinidad de usuarios ahí, distintas formas de comportamiento a este sitio, pero pero en conclusión yo sé cuáles son los que, o debo tener claro quiénes son esas personas con las que yo quiero tener una relación más cercana y por la cual yo me esfuerzo trabajando en este sitio. Entonces entender muy bien cómo es ese patrón de comportamiento. Importante entonces darle un vistazo a cuántos días se demora hasta la compra o las afinidades, entender esas circunstancias que lo llevan a que finalmente me compre o a que descargue el documento o,
o a que sí, realmente haga una acción que yo estoy esperando que haga dentro de mi sitio. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta inicial con la que empezamos, aquí lo pongo a modo de conclusión. Entonces, más bien es tener conciencia que una buena planeación, tomarnos el tiempo prudente, y aquí digo tiempo prudente porque sé que muchas veces el afán de llegar a resultados que estamos esperando, por supuesto todos que sucedan, muchas veces nos lleva a ser un poco acelerados y a quitarle importancia a esta parte de planeación. Cuando realmente queremos construir un edificio de 20 pisos, en realidad, listo, el piso 20 es la finalidad, pero las bases de ese edificio son las que me van a dar a mí ese sustento en el tiempo, ese fundamento sobre el cual yo me voy a mantener firme. Entonces es muy, muy importante tomarse de verdad el tiempo juicioso de planear. Y esto seguramente me va a llevar a una muy buena ejecución, con unos resultados que realmente me impliquen un valor. Ir teniendo esas pequeñas victorias, las pongo yo acá textualmente porque realmente es así, a medida que uno va mejorando, no es que esos buenos resultados llegan así de la nada o así de super golpe, sino que van llegando esos pequeños logros. ¿Y para qué? Para ir aprendiendo. Bueno, ahora vamos como a la parte de construir, de engranar un poco las piezas para esta implementación, apuntando a esos objetivos que ya los escribimos y sabemos cuáles son. Y es bien, bien sencillo. Bueno, empezamos entonces a entrar en la necesidad de configurar la IC, la herramienta, cómo voy a medir yo esos objetivos que me tracé técnicamente para luego ir extrayendo la información que realmente necesito. Entonces aquí ya sí me preocupo por esa configuración dentro de la herramienta que vaya a elegir. Esto es un ejemplo, el ejemplo que ven aquí en la parte superior, pues, digamos es una configuración de una cuenta de Analytics. En este caso, digamos lo puesto en miras del ejemplo del sitio de entrenamiento, de planes de entrenamiento, pues yo tengo una cuenta y digamos que necesito dividir los dos. Tengo un sitio de blog.com y tengo un sitio por aparte donde me compran los planes de entrenamiento. Listo. Simplemente divido como las plataformas, las diferentes URLs. Y dentro de cada una de ellas voy a tener un acceso a unas vistas. Entonces, digamos que dentro de blog me interesa separar el tráfico móvil, o sea, para analizarlo aisladamente del resto de información. Y en el de mi sitio, pues voy a tener, me interesa una vista donde yo analice el subgrupo del tráfico que me entra por orgánico. Y en cada una de las dos, pues lo recomendable, ya así un poco a nivel TI, es tener siempre una vista máster, una vista sin filtro alguno, por si cualquier cosa pasa y yo necesito recuperar información de atrás, pues haya un backup que me respalde ahí. Porque cuando una vista se filtra en Analytics, pues ya a partir de ahí empiezo a tener unos datos con los parámetros que yo filtré, que yo excluí o incluí en esa vista. O sea que de ahí para atrás no voy a tener ese mundo completo que voy a tener en la vista de sin filtros. Entonces es muy importante ahí dentro de la configuración de medición tener un backup con todos los logs de la información, con todos los datos sin filtro alguno. Y en el ejemplo de la parte inferior, pues simplemente es, bueno, yo necesito, digamos, en este ejemplo de los leads, técnicamente se separan por categoría, en este caso viene siendo un lead, una acción. Entonces le pongo ese nombre a esa acción, la voy a llamar completar formulario. Voy a etiquetar esa acción que me va a disparar a mí, hey, me enviaron el formulario. Listo. Hay una etiqueta
una etiqueta de código que me va a disparar a mí ese envío. Y pues opcional, algunos lo usan, otros no, ya según la necesidad, y le asignan un valor a ese lead. Es decir, cuánto me está costando a mí como negocio culminar este objetivo, llevarlo a cabo. En este caso, 200 pesos cada lead que me llegue de ese formulario completado. Bueno, muy importante verificar que ese código de seguimiento de analítica esté en todas las páginas del sitio. Y pues efectivamente, como se muestra acá, etiquetar los eventos que me van a medir los objetivos a mí dentro de este sitio. Bueno, siguiendo con el mismo ejemplo, en este caso el formulario para que me contacten y me compren un plan de entrenamiento. Bueno, nosotros recomendamos etiquetar el avance entre los campos, porque siendo un punto muy vulnerable que me envíen a mí o no un formulario, pues yo necesito identificar cuáles campos están siendo de fricción para los usuarios completar. Y muchas veces esto nos sirve para identificar cómo implementó el ingeniero, ver los datos y empieza a ver que en, en ciertos momentos o en ciertos navegadores hay más formularios enviados que en otros, pues uno empieza a cruzar datos y con esto marcado puede identificar entonces cuáles están siendo puntos que me están produciendo fallas a mí, o más bien al usuario, a la hora de completar un formulario, ¿cierto? Y pues como lo vimos en la pantalla anterior, el botón de enviar debe estar marcado para marcarme como chulito de que, bien, ese objetivo ahí de formulario enviado sí se envió y que ya en la herramienta de analítica lo vea reflejado. Para el caso de los sitios de e-commerce, adicional al código normal, pues ya a nivel técnico hay un código adicional, pues como un ajuste ahí de código adicional de e-commerce que se le agrega a esos sitios en específico. Si aplica, entonces hay que usarlo. Y también para los sitios donde tienen varias fichas de productos o servicios, pues importante empezar a medir como la efectividad de unas versus las otras fichas. Entonces medir, por ejemplo, los comentarios, medir para saber entonces cuáles son las tallas o los colores o las características que más buscan los usuarios dentro de la ficha de ese producto o servicio. Entonces ahí es importante tener esos insights para conocer cómo se comportan esos usuarios cuando están de cara al conocimiento de ese producto o servicio que les estamos ofreciendo. Bien. Bueno, dentro de las herramientas de analítica pues existen dos funcionalidades de filtros o segmentos. En el caso de los filtros, para poner un ejemplo, igualmente voy a seguir con el mismo caso del sitio de entrenamiento. Por decir algo, yo dentro del menú tengo planes de nutrición, pero yo dentro de mis datos no necesito traerme información de los que están haciendo, de lo que están haciendo los usuarios dentro de ese menú o esa página de planes de nutrición, porque mi sitio es netamente de planes de entrenamiento. Entonces, con un filtro, lo que hago es excluir esa URL que tiene que ver con ese plan de nutrición que no me interesa, para dejar mis datos solamente con la información que me interesa. O digamos uno de los filtros más comúnmente usados es que excluyen ciertas IPs de las personas que trabajan para ese sitio o de la empresa que trabaja en ese sitio, porque claro, va a haber un volumen de tráfico de los mismos empleados, del mismo equipo de trabajo, que no nos interesa tener en la data. Lo ideal es tenerla lo más cercana a la realidad posible. Entonces, depurar todo lo que no nos sirva, es aquí el tema de los filtros se vuelve importante.
Entonces yo puedo como excluir esas IP de lo que no me interesa para tratar de tener información solamente de los usuarios que realmente están en lo posible interesados en lo que les estoy ofreciendo. Y en el caso de los segmentos, pues para lo que nos sirve es como para aislar un subgrupo de datos que quiero analizar de forma independiente. Por ejemplo, yo monté una campaña en Facebook que decía entrenador, decir algo, y yo quiero aplicarle ese segmento a los informes para ya aplicado, irme a ver cuál fue el comportamiento de los usuarios en específico que me llegaron por esa campaña. Entonces yo quiero ir a ver qué contenidos vieron, cuánto tiempo permanecieron ahí en esos contenidos, si compartieron los contenidos, si ese subgrupo fue a Contáctenos, si me envió formularios para interesarse por mi producto o servicio, o si tuvo rebote o si tuvo más páginas de salida que versus el resto de tráfico que me llega al sitio. Entonces esos segmentos aplicados para lo que nos sirven es eso, es como individualizar y darle un zoom a ese subgrupo de personas que vinieron por una campaña, por poner un ejemplo, ¿cierto? Ya de ahí en adelante habrán segmentos que tengan que ver con datos demográficos, con el comercio electrónico, etcétera. Bueno, entonces así de simple hemos terminado la parte de implementación. Como ven, es sencillo. Y ahora vamos a hacer el papel de Sherlock, analizar un poco qué ha sucedido cuando ya tracé esos objetivos, sé qué necesito, qué resultados estoy esperando, implementé las variables de lo que quiero medir, cómo lo voy a medir y ahora quiero analizar. Bueno, entonces van a notar que nos vamos como llenando de mucha información y es un mar de información, pero lo importante no es dejarnos saturar por tanta información, sino concentrarnos en extraer lo que realmente necesitamos para suplir los objetivos que ya trazamos en la parte número 1 de planeación. Entonces ahí, importante, foco en lo que yo necesito. Siempre va a tener mucha información. Bien, chévere tenerla. Toda va sirviendo en su momento oportuno. Pero entonces para este caso que me interesa lo de los objetivos que ya me tracé en mi sitio, pues importante concentrarme en la información que me va a nutrir esos objetivos. ¿Para qué? Para finalmente identificar oportunidades y como debilidades también. Entonces, ¿cómo podemos mirar esa información? Dividámosla en los momentos que en la realidad son los que aplican a una navegación. Entonces hay un momento de atención, bueno, voy a ver cuáles son los contenidos más vistos, cuáles son los contenidos de los que tengo más páginas de salida, de los que más se me va la gente, los temas que menos les interesa a la gente o los productos o servicios que realmente no me están sirviendo. En interés, pues mirar si realmente se están tomando el tiempo prudente, un tiempo lógico de leer de ese contenido, entenderlo, o cuál ha sido el rebote. Entonces, ahí atención a si está, a, a cómo espero yo que esté ese rebote respecto a lo que yo les estoy ofreciendo. En el bloque de deseo, pues mirar qué es lo que están buscando en el sitio, que son aquellos resultados que están trayendo cero, entonces de pronto que estén buscando y yo no lo ofrezco y quizá por ahí pueda haber una oportunidad de algo que me están buscando ahí en el sitio de los usuarios y yo no he identificado que puede ser algo que les interese. ¿Cuáles de los contenidos o productos o servicios van convirtiéndose en los favoritos o como productos o temas estrella? Los likes, los compartidos y tener como esa listica clara de ese top 10 de contenidos o de productos que están realmente mandando como la parada dentro de mi sitio. Y finalmente, en el bloque de acción, pues mirar qué está sucediendo con esos inicios de compra,
si realmente me interesa que descarguen el catálogo o documentos. Ahí ya hay una intención de saber un poco más de mi producto, o empezar por lo menos ya como a comprar o a ver cómo me compran, o digamos las páginas que tienen que ver con devoluciones, con el reglamento acerca de los productos, el tiempo de entrega, cuánto me cuesta, ese tipo de acciones son las que necesito detallar para ese último bloque de comportamiento. Y pues realmente empezar a jugar con la herramienta de análisis y empezar a cruzar datos. Entonces empezar a mirar, bueno, de todos los que me están llegando a mi sitio, entonces cuántos hacen búsqueda y cuántos finalmente son los que compran. Y entonces empezar a mirar en el tiempo que va sucediendo con esos datos que voy cruzando acorde a cada uno de los momentos que están en la parte superior. Bueno, como algunos lo harán o lo sabrán, es importante darle como ese zoom al detalle de ese paso a paso. O sea, finalmente en ese bloque de acción, que es cuando empiezan ese embudo de conversión, realmente qué está sucediendo. Entonces, cuáles son los contenidos de los que más se me va la gente o las páginas que, por las cuales se me están escabullendo cuando ya están ahí en el embudo a punto de terminar su proceso. Cuáles son esas páginas que impulsan de pronto a llevar finalmente a ese objetivo que yo quiero lograr. Entonces es como empezar a mirar en detalle eso, ver por ejemplo, o pues en los sitios que son transaccionales, ver ese promedio de pedido, ese ticket promedio, la cantidad de productos que agregan en una misma transacción, o cuáles, digamos, no los agregan mucho, pero finalmente me traen mayor rentabilidad que los que cuestan menos. Los días, las horas, los dispositivos, entender que nos pasó un caso particular y es que algunos clientes nos dicen, pero es que la tablet siempre tiene muy poquito tráfico, como que no sirve, lo que aporta la tablet es muy poco. Entonces, le dimos como un zoom a qué pasaba con los dispositivos y cuando vamos a ver, y esto lo digo en términos de comportamiento de cualquier usuario, y es que la tablet sí sirve, no es que porque tenga poco tráfico no quiera decir que no sirva, sino que tiene su momento oportuno y se da normalmente en las noches, muy tarde, 11 de la noche, cuando ya las personas no quieren prender su computador o tal vez mirar el celular, no sé. Entonces ahí es donde usan la tablet. Entonces es entender que cada hora del día o días de la semana o dispositivos eh, sirven para algo en específico. Perdón. Sirven para algo en específico y aprovechar esa información y ver cómo usarla, ¿cierto? Para identificar entonces cómo hago yo mis esfuerzos. Y entonces, si por ejemplo yo sé que tengo los jueves a mediodía un buen tráfico desde desktop, pues ¿por qué no lanzar los jueves a mediodía las campañas más importantes del sitio, del producto? Y si yo sé que tengo, por ejemplo, muy poco tráfico los sábados a las 10 de la noche, ¿por qué no un sábado a las 10 de la noche lanzar funcionalidades nuevas? O lanzar, no sé, nuevas segmentos por allá del sitio que necesito lanzar y testear y que no haya tanto tráfico para que no ocasione como un boom en el sitio, sino que por el contrario sea como un proceso gradual. Entonces, como para ese tipo de toma de decisiones nos sirve entender qué pasa con esos embudos y con las distintas características que convergen acá. Bueno, y aquí volvemos a hacer como un detenimiento otra vez en las personas. Finalmente, para lo que trabajamos todos es para personas y distintos tipos de personas que vienen a nuestro sitio. Entonces, es entender quiénes son y por qué canales nos llegan y que no todos llegan a lo mismo.
Habrán usuarios que llegan a simplemente a buscar información, a lolear, a simplemente o leer o disfrutar de algo, o si realmente llegan a convencidos de comprarnos algo. Entonces es como identificar esos patrones, distintos patrones de comportamiento que vamos a tener ahí y pues sabernos aprovechar a favor. Entonces saber que no sé, digamos en los informes que hablan de la parte demográfica y esto, la edad de entre los 20 me sirve para aumentar como para aumentar esos shares o ese voz a voz de mi sitio. Pues listo, ya sé que no me sirve para comprar, pero finalmente son los que me hacen bulla en otros medios o en otros canales, me ayudan a difundir. Entonces, es como entender que los distintos grupos que van a llegar a nuestro sitio, pues grupos de personas o tipos de personalidades, todos allí van a aportar para algo en específico. Y también pues entender desde dónde nos están llegando. Yo tomo agüita. Bueno, habiendo hablado de los embudos, de la herramienta, de analizar los tipos de personas que llegan, usuarios que llegan a nuestro sitio, llegamos a una parte que me gusta mucho y la he leído y también la he visto que muchos la aplican y es la voz del cliente. Porque notamos que muchas veces nos preocupamos por entonces concentrarnos solamente en la parte cuantitativa y los datos y qué dice la herramienta y nos olvidamos que muchas veces tenemos a los usuarios ahí, dispuestos a un clic ponerles una breve encuesta, 3 preguntas y con esas 3 preguntas que me sirva de argumento para tomar una decisión importante. O sea, si yo estoy dudando de un lanzamiento de un producto, de un segmento, de un tipo de contenido, de una nueva funcionalidad o de una campaña o de lo que queramos hacer, infinidad de cosas, tenemos ahí la información de la mano directamente del que está usando nuestro sitio o aplicación. ¿Por qué no preguntarle? Y hoy en día seguramente con la ayuda técnica implementar una encuesta, una breve encuesta a un porcentaje del tráfico puede ser, no necesariamente a todos, para no ir a molestar como a todos, que no faltará de pronto a los que no les guste mucho llenar ese tipo de encuestas, pero sí usar un porcentaje de tráfico del sitio para implementar encuestas que a la final nos van a dar una buena retroalimentación cualitativa de la mano de los que mejor conocen y tienen necesidad de nosotros. Bueno, también nos encontramos con herramientas donde podemos medirnos respecto a la competencia. Este es otro bloque bien importante, ya hemos visto que podemos usar información directamente del cliente, analizar los datos, lo que nos traen esos datos al sitio y eso, pero entonces otro bloque viene siendo el de la competencia, bien importante. Ver entonces, usar estas herramientas, seguramente habrán otras como similares a Google Trends, donde podemos ver la tendencia de búsquedas respecto a una marca versus otra y empezar a analizar entonces qué ofrece mi competencia que yo no esté ofreciendo y que puede ser que no me interese ofrecer, no sé, o que puede ser que sí me interese compararlo, ver su público, ver sus acciones, ver qué campañas está lanzando, estar como muy enterado circunstancialmente de lo que está haciendo mi competencia, aprovecharlo totalmente para esa parte de análisis. Bueno, y aquí viene ya la parte de simplemente dar el paso adelante, lanzarse, simplemente es actuar y sí volver a empezar. Ahí vamos a ver por qué vamos a volver a redundarlo en por qué volver a empezar. Aquí simplemente es hágalo. O sea, ya sabemos que podemos comparar los datos, cruzarlos, filtrarlos, analizar los distintos tipos de segmentos que pueden llegar a nuestro sitio, los canales por donde nos llegan,
qué valor nos aportan cada uno de esos canales, cada uno de esos tipos de usuarios, quiénes realmente son los que nos interesa atraer. Analizamos, por supuesto, su patrón de comportamiento, la tendencia que se va viendo dentro del sitio. Y, y acorde, pues claro, a esos momentos de navegación, pues concentrándonos, entendiendo como cada etapa de ese ciclo de vida dentro del sitio, dentro de la plataforma. Y elijamos un segmento, un proceso, y mejoremos algo de él. Ya. No tiene que ser el rediseño del sitio entero y esperar un montón de tiempo y hacer unos 6 meses de planeación y que es todo lo que vamos a cambiar. No, porque para que, pues, eso ya depende digamos, de la necesidad de negocio también. Pero entonces a lo que voy es, con esas pequeñas mejoras podemos aprender muchísimo. Realmente concentrándonos en hacer cambios pequeños, vamos a tener grandes ganancias. Para darnos cuenta que no estamos haciendo, que no estamos haciendo bien y que realmente sí estamos haciendo bien. Esta pantalla la puse muy a propósito para ver que 6 letras con una pantalla en blanco han cambiado. Entonces imagínense los que tenemos un sitio, una plataforma de compra o de contenido con N cantidad de información ahí, ¿cuánto no vamos a cambiar? Si estos con 6 letras y la pantalla en blanco han cambiado todo lo que ustedes quieran, ahora nosotros. O sea, siempre, entonces como dejar a un lado el miedo al cambio, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, simplemente no nos preguntemos a veces tanto y nos quedemos como en la duda, simplemente ajustemos y vamos haciendo pequeños cambios que nos vayan dando esas pequeñas victorias de aprendizaje y seguramente nos vamos a ahorrar mucho tiempo y dinero, porque cuando esperamos mucho para hacer cambios, ahí sí nos cuesta un montón y cuando ya metemos a desarrollo y a tecnología y a un montón de recursos ahí, nos cuesta mucho. Entonces, con simples cambios, haciendo este plan juiciosos, realmente sabiendo para dónde vamos, qué es lo que estamos midiendo, qué estamos esperando, cómo lo implementamos, cómo lo implementamos, eh, teniendo claro eso, pues vamos haciendo paso a paso y seguramente vamos a ahorrarnos muchísimo esfuerzo para tener unos buenos resultados poco a poco. Y siempre, pues, el trasfondo es, como les decía en las pantallas anteriores, el análisis debe ir de la mano del test. O sea, no nos quedemos solos en los cambios que nosotros aquí podemos maniobrar con nuestro equipo, sino que probémoslos al aire, en la vida real, qué van sucediendo con esos cambios para ir, para ir realmente teniendo ese feedback de la realidad, de los usuarios que realmente son los dueños de ese sitio que estamos teniendo ahí y nos van a dar finalmente esa retroalimentación final de si está bien más o menos o mal. Y volver a empezar es porque más que un reto de ser los mejores y siempre queremos, es muy, o sea, y es bueno tener esa capacidad competitiva y querer siempre hacer las cosas muy bien y ser el mejor en su segmento de mercado. Pero este proceso se debe ver más, es como el día a día. No es como el proceso por allá que nos lleva mucho tiempo y mientras lo hacemos y mientras lo ejecutamos, dejamos pasar demasiado tiempo y el mundo y los usuarios y la tendencia, todo va cambiando muy rápidamente. Es ir ejecutando, es ir haciendo cada uno de estos pasos, perdón, es ir haciendo cada uno de estos pasos como nuestro día a día. Esto no es de un proceso, como les decía al inicio, de una sola vez y un solo momento, no, esto va a ser una rueda que todo el tiempo va a estar girando en torno de lo mismo, analizamos, ajustamos y volvemos a empezar. Entonces, la invitación es a eso, a verlo de una forma muy simple, ya técnicamente seguramente
habrán ayudas y recursos que necesitamos para ajustar bien lo que necesitamos hacer. Pero lo importante es que lo hagamos, realmente nos tomemos muy a pecho este plan y todo el tiempo estemos trabajando con foco hacia cuál es nuestro objetivo y hacia dónde queremos ir llegando. Bueno, entonces ahí termina esta breve explicación. Como les decía, mi objetivo era que entendiéramos para qué sirve cada una de estas etapas, la importancia que tiene, creo que ya la hemos visto. Todos queremos buenos resultados y esto es un proceso que es, como decimos en marketing, una mejora continua que debemos ir haciendo siempre en nuestro día a día. Y pues muchas gracias por su tiempo, por escucharme, por estar aquí este rato. Eso ha sido todo. No sé si Mimi me colaboras con preguntas que de pronto hayan por ahí en el panel. Claro que sí, Isa. Muchísimas gracias por tu charla, muy interesante, creo que para todos es muy valiosa toda esta información. En este momento entonces abrimos el espacio para las preguntas, me las pueden escribir y yo aquí se las voy mencionando a Isabel. Isa, también si quieres compárteles tu correo para que pues si alguien tiene alguna pregunta posterior a este webinar, que te la puedan hacer. Sí, es isabel@metriplica.com. Ok, también pueden ingresar a metriplica.com y a Sí. multiplica.com y ahí también pueden encontrar información interesante. Los invitamos también, aprovecho la oportunidad para que se puedan suscribir a nuestro newsletter, lo pueden hacer por cualquiera de las dos páginas, la de Multiplica y la de Metriplica, y ahí estaremos compartiendo mes a mes los webinars que hacemos de manera abierta, como el del día de hoy. Algunos los hacemos cerrados únicamente para Multiplica y Metriplica y otros, pues como este, los hacemos para quienes quieran asistir. Vale. Bueno, parece que no hay preguntas. En caso de que sí, última oportunidad. Bueno, si no hay preguntas, quiero agradecerles a todos por la participación el día de hoy, a Isa nuevamente por compartirnos su conocimiento y toda esta información. Y bueno, hasta una próxima vez. En una semana, el próximo jueves, tendremos un webinar también muy interesante, es sobre carritos de compras, se llama el carrito de compras Mobile Perfecto. Estaremos compartiendo por redes sociales la invitación a este webinar y también lo pueden encontrar en el newsletter y en Twitter, en Facebook. Entonces ahí estará. Muchas gracias a todos nuevamente y que tengan un feliz día. Gracias por el tiempo, mil gracias. Isa, gracias a ti, feliz día también. Vale, feliz día. Chao. Chao, hasta luego.